Bienvenidos a la Dimensión REM. Bienvenidos a un nuevo episodio de la Dimensión REM, donde exploramos los enigmas de la mente y el mundo onírico. En esta ocasión, nos adentraremos en un fenómeno intrigante y perturbador: la parálisis del sueño. Descubriremos qué es, qué sabemos sobre este tipo de experiencia y qué dice la ciencia y la psicología al respecto. La parálisis del sueño es una experiencia que desafía la comprensión. Ocurre cuando al despertar o al quedarnos dormidos, nos encontramos inmovilizados, incapaces de accionar nuestros músculos. A menudo va acompañada de una sensación abrumadora de presencia malévola o una fuerte opresión en el pecho. Las vivencias de parálisis del sueño pueden variar ampliamente, pero hay similitudes sorprendentes en los testimonios de quienes las han vivido. La sensación de vulnerabilidad y la percepción de entidades inquietantes son comunes en este fenómeno. Para identificar más a detalle cómo se siente atravesar por esta extraña situación, te presentamos los testimonios de dos personas que narran brevemente lo vivido. Camila, una joven de 18 años, dice: La primera vez que me sucedió fue una tarde que estaba sola en casa y puedo decir que aunque no tenía sueño me obligué a tomar una siesta. Al lograr quedarme dormida, pasaron alrededor de 40 minutos. Y cuando fui tomando conciencia de que había despertado del sueño profundo, empecé a escuchar un fuerte pitido en mis oídos. Me di cuenta de que no podía mover mi cuerpo en lo absoluto. Por más que lo intentaba era imposible. A pesar de estar escuchando los ruidos de la calle y el ambiente, mi mirada se quedaba fija hacia la pared de enfrente, pero no podía hacer nada. Intenté dejar de luchar, mientras buscaba la lógica a lo que me pasaba. Era una situación, como imagino que debe ser estar en estado vegetativo o en coma. Al cabo de unos minutos pude moverme, pero mi corazón estaba sumamente acelerado. Por otro lado, Adrián, un hombre de 33 años, nos cuenta: Trabajo largas jornadas y aprovecho mis días libres para dormir lo más que puedo. La primera vez que me dio la parálisis del sueño, me acosté muy temprano. Alrededor de las 6 de la tarde y casi al amanecer, abrí mis ojos y veía con claridad mi habitación, pero no podía mover ni un dedo. Sentía una fuerte presión en el pecho, no le encontraba lógica a lo que me sucedía. Pasaron unos 5 minutos y pude accionar mi cuerpo. Me levanté asustado, tomé agua, pero decidí seguir descansando. Para mi sorpresa, al empezar a quedarme dormido, me volvió a pasar lo mismo, solo que esta vez escuchaba y sentía que había alguien que se estaba montando sobre mi cama. Fue espeluznante. La ciencia ha revelado que este fenómeno ocurre cuando nuestro cuerpo se encuentra entre los estados de sueño y vigilia. Esta condición se asocia con una disociación entre la activación del cerebro y la inhibición del tono muscular que ocurre normalmente durante el sueño REM. Este mecanismo se puede resumir de la siguiente manera. Durante el sueño REM, el cerebro está muy activo y la mayoría de los sueños vívidos ocurren en esta fase. Podrías estar soñando que corres, escalas, peleas o aplaudes. Para evitar que el cuerpo actúe en respuesta a estos sueños, el cerebro induce una atonía muscular, es decir, una relajación completa de los músculos voluntarios, a excepción de los músculos que controlan la respiración y los movimientos oculares. La parálisis del sueño se produce cuando esta atonía muscular persiste mientras la persona está consciente. Es decir, la mente despierta del sueño REM, pero el cuerpo sigue en el estado de atonía. Esto puede durar unos segundos o hasta minutos. Sus principales síntomas son inmovilidad, incapacidad para moverse o hablar al despertar, sensación de presión en el pecho o dificultad para respirar, alucinaciones hipnagógicas, que son las que ocurren al quedarse dormido, o hipnopómpicas, que son las que ocurren al despertar,
pueden incluir experiencias visuales, auditivas o táctiles. Sensación de miedo o pánico, a menudo debido a la incapacidad de moverse y a las alucinaciones. Entonces te preguntarás, ¿cuáles son sus causas y factores de riesgo? Aunque la parálisis del sueño puede ocurrir en personas sanas, ciertos factores pueden aumentar la probabilidad de experimentarla, como por ejemplo, no dormir lo suficiente o dormir demasiado. Trastornos como la apnea del sueño, narcolepsia y otros que te explicamos en siguientes episodios de este canal. Niveles altos de estrés y ansiedad pueden contribuir a su aparición. Factores de predisposición genética. Y por último, posiciones específicas al dormir. En especial, dormir boca arriba se ha asociado con una mayor incidencia de parálisis del sueño. En casos severos o recurrentes, es recomendable consultar a un especialista para una evaluación y tratamientos adecuados. Si has experimentado la parálisis del sueño, es importante recordar que, aunque pueda ser aterradora, no es peligrosa por sí misma. Mantener la calma, enfocarse en la respiración y recordar que es una experiencia temporal puede ayudar a reducir la intensidad del episodio. La parálisis del sueño sigue siendo un misterio fascinante. Esta experiencia nos recuerda que la mente es un territorio en constante exploración, donde los límites de la realidad pueden desdibujarse. Si este viaje a través de la parálisis del sueño te ha intrigado, no olvides darle like, suscribirte para más contenido sobre sueños y compartir tus propias experiencias en los comentarios. Hasta el próximo episodio de La Dimensión REM.